Hola y bienvenidos a tu programa favorito, Portal de Letras. Gracias por estar aquí y hoy vamos a hacer un análisis sobre uno de mis personajes favoritos, Matt Murdock, de la serie de Daredevil. Así que comencemos. Antes que nada, quería decir que va a haber spoilers, específicamente en la serie de Netflix, porque número uno es la serie que más veces he visto. La he visto como 4 o 5 veces y la de Disney Plus solo la he visto una vez. Entonces siento que puedo ser un poco más crítica con la de Netflix que con la de Disney Plus. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Quería empezar con este versículo porque siento que ejemplifica bastante bien dos pilares fundamentales para Matt Murdock: Dios y su justicia. En la primera escena muestran de una forma bastante clara los valores y los pilares en los que Matt Murdock fue criado. Él está sentado en una iglesia hablando con el cura para después concluir con la frase diciendo: no busco penitencia por lo que he hecho, Padre, estoy pidiendo perdón por lo que estoy a punto de hacer. Como dije, más busco a Dios y a la justicia justo en ese orden. Personalidad. Siento que la elección de su profesión tampoco es algo al azar. En los cómics él decide desde muy pequeño ser abogado porque la justicia es imparcial, no tiene preferencias y se tiene que aplicar a todos. Además de que siente un fuerte deseo por ayudar a aquellos que no pueden defenderse, quienes están en situaciones de vulnerabilidad, porque como dije antes, la justicia es para todos y no solo para quienes puedan pagarlo. En ese sentido, también es altruista porque recibe poco sueldo por los casos que elige. Matt tiene una personalidad de abogado INFJ o también llamado defensores y tiene mucho sentido con la profesión que escogió, que es abogado, y con el nombre del grupo al que pertenece, The Defenders. A él lo mueven causas profundas, él busca la solución de raíz. Es por esto que cuando los mecanismos comunes como ir a denunciar, ir a la policía, el papeleo, los juzgados, etcétera, no funcionan, él busca alternativas para dar solución. Es por esto que se convierte en un justiciero. Porque cuando el sistema falla, él siente que no queda otra que convertirse en eso, en un justiciero. Su brújula moral le dicta que debe convertirse en el diablo de Hell's Kitchen, para que nadie más lo haga. Es decir, él se convierte en el muro para que nadie lo sobrepase. Él prefiere convertirse en aquello a lo que los demás temen para que las personas retrocedan. Eso es la figura del diablo para él. Es una persona reservada y selectiva con sus emociones y con quien comparten su vida. Él busca conexiones sólidas, por lo que su grupo social es bastante cerrado. Los INFJ son movidos por la intuición, son personas ordenadas, son puntuales y también son fuertemente empáticos. Por eso cuando ocurre una injusticia más no se queda de brazos cruzados. Es una persona con ideales y valores muy difíciles de remover. Es por esto que su fe católica es casi inquebrantable. Incluso en la última temporada, en la tercera temporada de Netflix, cuando se ve atacado, recurre al único lugar donde siente seguridad y donde decide refugiarse, que es una iglesia. Por otra parte, esta personalidad se siente abrumada cuando hay cosas que no pueden controlar y por momentos se siente que su esfuerzo y ayuda nunca van a ser suficientes. Se me viene a la mente una escena en donde Electra están juntos, Electra y Matt, y tienen que buscar a alguien y él tiene que enfocarse en hallar a esa persona, pero está tan sobreestimulado pues que no se puede concentrar. Y otra que se me viene a la mente es cuando en la serie de Defenders ocurre un terremoto en el primer capítulo y empieza a escuchar como voces de auxilio y la cámara empieza a girar alrededor de él mostrando todas estas señales que está recibiendo. También se destaca que son personas muy idealistas, los INFJ, pero también tienen esta capacidad de hacer las cosas realidad. Matt es idealista porque al final de día quiere un mundo mejor, quiere hacer algo bueno, quiere hacer algo positivo, quiere marcar la diferencia. No quiere solamente que él haga las cosas, sino que más personas también puedan hacer algo diferente con el mundo, algo positivo. También veo que son altruistas, y aunque parezcan que son personas frías, tal vez por la introversión, son movidos por las emociones y esto a veces pues puede jugar en contra. Sin embargo, llegan a ser objetivos y son bastante lógicos. Una vez que su intuición les dice cómo hacia dónde ir, ya es muy difícil hacerlos cambiar de opinión y son considerados tercos o dogmáticos y esto es muy cierto. En paréntesis, dogmático es una persona que mantiene sus opiniones como verdades indiscutibles. Matt es una persona profundamente empática, es alguien consciente de lo que siente la otra persona, ignorando por completo sus propias emociones. Esto se ve muy reflejado en sus habilidades extrasensoriales. También se ve en el hecho de que en más de una ocasión ignora su propio bienestar físico para ayudar a los demás. Y en el primer o segundo episodio, no recuerdo, cuando secuestran al niño, él está bastante herido, tiene que irse básicamente al hospital, pero él ignora por completo su salud porque sabe que el niño necesita ayuda. Las habilidades también que tienen mucho sentido con su personalidad, el hecho de que tenga sus sentidos aumentados y también este nivel como de violencia al que puede llegar nos indica que entiende muy bien el nivel físico de una
persona a un nivel bastante profundo. Por ejemplo, en el caso de las víctimas a las que él desea defender, se pone en sus zapatos porque también sus sentidos le dicen cómo respira esta persona, cómo se siente, cómo se mueve, cómo se agita, si suda, si dice la verdad, si dice la mentira, etcétera. Y todo esto hace que él sienta la obligación de hacer justicia. Y cuando se enfrenta a un villano, pues es capaz también de herirlo, pero también dejarlo suficientemente vivo para que coopere. Por lo mismo, por estas habilidades que tiene, entiende el nivel físico de una persona. La búsqueda de la justicia también es parte fundamental de Matt, ya que las leyes son parte de su brújula moral, porque es aquello que lo aleja de la violencia. También se puede ver que la violencia para Matt es como su pecado, es como la cruz que tiene que llevar. Infancia. La ausencia de una figura materna y paterna va a traer consecuencias en la vida adulta que si no son trabajadas pues puede perjudicar a la persona en un futuro. En el caso de Matt, él se crió sin una madre y tuvo que enfrentar estas situaciones solo porque pues su padre trabajaba. Esto pues lo llevó a madurar desde muy pequeño. Además tiempo después pues sabemos que pierde a su padre, lo que crea también como un muro alrededor para protegerse y él se encierra mucho a sí mismo porque siente que eventualmente va a perder a aquellos que ama. Dentro de la serie, Maggie cuenta la anécdota de cuando ella iba a tomarle la mano a Matt para que pudiera dormir y descansar, ya que Matt tenía bastantes pesadillas y un día ella simplemente dejó de ir a visitarlo. Esto lo marcó bastante, ya que ella cuenta que él ya finalmente se encierra a sí mismo y bloquea a todos. Esto en la psicología se conoce como apego evitativo, cuando una persona teme confiar en los demás y se crea como esta tendencia de evitar cualquier tipo de relación. Por eso sus relaciones amorosas son efímeras. Incluso cuando hay algún tipo de interés en formalizar esta relación, pues la relación ya finalmente está condenada al fracaso porque Matt no confía plenamente en los demás y es por esto que no le cuenta a Foggy sobre sus habilidades, porque teme perderlo, teme ser completamente sincero con alguien y que éste luego lo rechace, justo como hizo Stick, por ejemplo. Esto se refleja en la tercera temporada cuando luego de perder a Stick, a Electra también pierde su hogar y sus habilidades. Él evita a los demás a toda costa y pues se encierra ahí en la iglesia y se encierra sobre sí mismo. Villanos. Mientras hacía el guión me centré en la personalidad de Matt y me di cuenta que hay cuatro personajes en los que vemos su infancia. Matt Murdock, Electra, Wilson Fisk y Benjamin Poindexter. Pero, ¿qué comparten estos personajes en común? Principalmente nos remontamos a que todos tuvieron una infancia difícil y que todos en algún punto sufrieron abandono y estuvieron en situaciones violentas. Matt y Desk fueron huérfanos criados en un orfanato. Electra tuvo que acoplarse a una familia adinerada, sin embargo sintió abandono por parte de Stick y desde muy joven pues fue una persona bastante violenta. Y también está Wilson Fisk, que tuvo que alejarse de su madre por un tiempo luego de cometer parricidio. Estas situaciones han hecho mella en su vida como adultos. Y es por esto que nos muestran estas infancias, de cómo estos puntos claves, estas situaciones claves, han hecho lo que los convierte en adultos hoy en día. Wilson Fisk, por ejemplo, siente que debe ejercer control sobre la ciudad, pero no lo ve como un control, sino que lo disfraza con un sentido como de protección, porque es lo que su padre le enseñó. Su padre le enseñó a tomar las cosas por la fuerza. Vemos que su infancia fue humilde, pero su padre le enseñó siempre a aspirar a más. La diferencia es que su padre usaba métodos como la intimidación, ejercer violencia a quien sea, y para él el fin justifica los medios. Para Fisk, padre y hijo, por eso no siente remordimiento cuando él mata a su padre, ya que finalmente alejó a su madre de la violencia, ¿no? Pero él también se aleja un poco de su padre en el sentido de que no tolera que sus seres queridos sean lastimados, porque vio como su padre maltrataba a su madre y no tolera cuando se le acercan a Vanessa, a Wesley y a su madre. Además vemos también que Wilson Fisk es un personaje introvertido y esto también le da como cierto aire de control. Incluso en la primera temporada vemos como él se mueve entre las sombras, él no quiere ser un personaje público. En los primeros episodios sale Wesley diciendo como, bueno, mi empleador me dijo, mi empleador no le va a gustar esto. Entonces es como eso, como se ha movido en las sombras, porque pues sabemos que su introversión lo mueve a eso. También vemos ya después de que una vez que Wilson es expuesto, pues ya no le queda de otra que manipular a las masas y que crean que él es un héroe y que todo el tiempo fue el villano, pero de una historia mal contada. Podemos ver que Wilson es capaz de mover la situación a favor, es un personaje bastante manipulador y muy inteligente. Electra. El caso de Electra es que siento que ella no se considera como una persona amada y que no va a ser suficientemente amada
que también no puede reprimir su violencia, también siente que pues la crearon como un arma, también al mismo tiempo al no tener como este círculo de amor, un espacio seguro en el que ella pueda expresarse bien, en el que pueda manejar sus emociones, siento que ella debe llamar la atención y buscar esa validación de los demás con lo que mejor sabe hacer y es siendo un arma, y por esto busca a Matt cuando llega a la mano porque es algo con lo que primero puede conectar con Matt y segundo es ella no lo busca como en el momento más tranquilo de su día, sino que más bien ella lo busca cuando sabe que en estas circunstancias ella puede ser validada. También está Desk o Benjamin Poindexter. También veo que él desde pequeño tiene un profundo sentimiento de abandono, además de que tiene que luchar con sus tendencias psicopáticas. Por eso su psiquiatra le busca como ciertas herramientas para ser una persona funcional y pues cero violenta. Por ejemplo, buscando un lugar ordenado para trabajar, un lugar donde se hagan leyes bastante estrictas, que esto también le ayude como a reprimir su violencia, a buscar a alguien que sea bueno, por ejemplo, para que él pueda como imitar sus reacciones. Pero una vez que vemos que Fisk entiende las debilidades de lo manipula y pues llega al punto en que se convierte en un personaje violento y caótico. Y es que podemos ver que cada uno tuvo traumas en su infancia y cómo también estas se relacionan con Matt. O sea, porque de cierta forma Matt vio a su padre morir, igual que Wilson, fue entrenado por Stick, al igual que Electra. También fue criado en un orfanato, justo como Desk, también con esta sensación de abandono. Y por esto vemos que estos villanos son tan icónicos para el marco de Daredevil, porque en cualquier momento Matt se puede convertir en uno de ellos. Por eso es como tan legendaria la escena de Matt luchando contra Benjamin Poindexter en la iglesia, porque de alguna manera él se ve reflejado en él. Y es por esto que Punisher de cierta forma le dice, estás a un mal día de convertirte en mí, porque tiene razón. Y pues si quieren que hablen de algún villano, de algún personaje, pues también díganme en los comentarios y lo analizamos muy a profundidad. Matt Murdock y Electra. Cuando yo vi esta serie por primera vez, yo no entendía esta relación. Yo decía, o sea, no entendía cómo Matt se podía enamorar de alguien como Electra, siendo tan compleja, tan brutal, visceral, violenta. Pero ya después viendo la serie más de una vez, siento que con Electra Matt pudo ser completamente abierto con alguien por primera vez. Pues, o sea, ella nunca lo reprimió para nada. Incluso Matt demostró que él también tenía habilidades. Y siento que también como que Electra lo impulsaba a ser más completo, o sea, no ocultarse en todos sentidos, sino que lo alentaba al punto de pues ya de ser un poco más impulsivo y también violento. Por esto esta relación también se vuelve oscura, porque hubo un momento pues en que Matt se echó para atrás, dice en el capítulo donde Electra le trae el criminal que asesinó a su padre, y cuando esperaba que Matt termine con la vida de este hombre, pues Matt no cede, incluso aunque quiere, con todas sus fuerzas, porque es la persona que mató a su papá, la persona más importante de su vida, y es aquí donde vemos las bases morales que tiene Matt y su sentido de justicia. Decide no matarlo al final porque sabe que si lo llega a matar, él sería igual de malo al asesino de su padre y además su alma estaría condenada. Luego de esto, pues él decide llamar a la policía y es aquí donde Electra lo abandona. Aquí también podemos ver cómo el ciclo de las relaciones que ha tenido Matt, en la que ama profundamente y se siente bastante amado también, pero llegan a un punto en donde ocurre algo y pues estas personas lo abandonan, y también es por este motivo en el que Matt se encierra a sí mismo y pues se manifiesta el apego evitativo. Su relación siempre ha sido un tira de afloja. Electra siempre lo impulsó a ser más violento, más visceral. Sin embargo, Electra no acepta como del todo esa parte buena de Matt, en la que es empático, en la que busca hacer lo correcto, en la que no sé, busca los mecanismos más comunes para hacer justicia, como hablar con la policía. Y ya cuando Electra entiende un poco más a Matt, ella fallece en la temporada 2. Foggy. La relación con Foggy se forjó desde muy jóvenes en la época de la universidad. Aquí Matt solo decide mostrarle un lado bueno de la moneda, el lado como correcto de la moneda. Y una vez que Foggy se entera de que Matt es Daredevil, entran en conflicto porque es Matt mostrándose enteramente hacia alguien que aprecia demasiado, que es Foggy, y pues Foggy queda en shock al enterarse de que Matt ha ocultado durante muchos años esa parte de sus habilidades, de lo violento que puede ser, de sus métodos de justicia, y también pues porque vemos que Foggy ha sido una de las personas más constantes en la vida de Matt y Foggy figura como ese por la tierra, porque Foggy también persigue el ayudar a los demás, incluso aunque a veces quiere ganar un poquito más de dinero, reconocimiento, lo cual es bastante válido y todos buscamos en algún punto eso. Foggy también tiene como ese sentido hacia el sistema, en creer en las leyes, tiene amor por la justicia y es lo que evita que Matt se convierta en alguien como Fisk y también como The Punisher.
Por eso siento que cuando lo mataron en la serie de Disney Plus, siento que ha sido como de las peores decisiones creativas que ha tenido Disney en el arco de Matt Murdock. Siento que Buggy merece mucho más tiempo en pantalla. No sé qué va a pasar en la segunda temporada. No sé si lo revivan o traigan recuerdos de él. Sin embargo, siento que si sigue muerto, la embarraron, metieron las patas con Foggy porque siento que es un personaje que sostiene bastante a Matt Murdock y pues si sigue muerto, pues nunca se los perdonaré. Símbolo de la justicia. Como se ve en la intro, también se muestra como la dama de la justicia, también se puede ver, se puede analizar lo que ella representa. Primero ya se ve una mujer sosteniendo una balanza. La balanza representa que se tienen que analizar los hechos y las pruebas. Tiene una espada que significa que se tiene que pelear contra las injusticias y una venda en sus ojos que muestra justicia, tienen que ser imparcial. Esta figura fue, de hecho, una de las inspiraciones para el personaje y además en la intro se muestra pues como todo bañado en sangre, porque para Matt el sacrificio y la entrega total es necesario. Como todo mártir hay que sufrir para conseguir el bien. También dentro de las series y a lo largo de los cómics, los escritores se han dedicado a explorar como este dilema que tiene Matt entre ser un fiel creyente de Dios y su vida como justiciero y cómo esto representa esta dualidad de él entre lo bueno y lo malo, lo divino y lo impuro, etcétera. En la segunda temporada vemos como dos personajes buscan lo mismo, pero con diferentes métodos y pues The Punisher, que es él se considera el verdugo, siente que tiene que eliminar y matar a todos, para él es la solución final, mientras que Matt siente que asesinar nunca va a traer una justicia verdadera, sino que va a traer condenación, porque su fe le dice que hay algo más grande que nosotros, que decide morir o vivir. Él cree también que todos nosotros tenemos bondad y maldad como él, porque él sabe lo fácil que es caer en la oscuridad, lo ha sentido, sabe que en cualquier día podría ser una mala versión y pues en este caso la mala versión es The Punisher. En la tercera temporada se muestra un punto bajo también en la vida de Matt Murdock al ser perseguido por la justicia de Nueva York y ya perderlo todo. También es como bastante crucial el hecho de que la justicia, lo que él siempre buscó, lo que anheló, ahora lo está condenando a él, no solo como Daredevil, sino como Matt Murdock, lo que también hace replantearse como el sentido de justicia, si todo lo que ha hecho ha sido correcto o por el contrario ha sido Frank Castle quien tiene la razón. También en la serie de Disney Plus, cuando pues Foggy fallece y él está peleando con Bullseye y él ya decide pues tirarlo por el edificio para que caiga y muera. Ese era su objetivo, matarlo. Ahí también se ve cómo se replantea su sentido de justicia. Y no solo eso, también está la escena que es bastante icónica en Disney Plus, cuando Matt va y busca a Frank Castle y Frank le dice como, tú vienes a pedirme permiso para ir y matar a todos. Entonces también se ve como ese choque siempre constante entre hacer lo correcto, entre no matar y pues en un tiempo hacer justicia. Esto lo vuelve bastante complejo. También siento que llega como a replantearse el hecho de que al no matar a estos villanos y que estos villanos vuelvan a salir a las calles y hacer daño, él de cierta forma es indirectamente responsable, lo que lo lleva a replantearse nuevamente cómo tiene que jugar con ese sentido de justicia, que es realmente lo correcto. Simbología. En los pósters de la serie de Netflix se ve que hay bastante inspiración hacia la religión, incluso hay algunos versículos en la Biblia, en sus pósters, o también hay inspiraciones en pinturas clásicas, como en el caso de San Sebastián de Paul Peter Rubens, que es una pintura en donde San Sebastián está amarrado en un árbol y tiene varias flechas en su cuerpo. Esta pintura también refleja como el dolor físico y la serenidad espiritual, y esta fue la inspiración para un póster de la segunda temporada de Daredevil, donde se puede ver claramente que a pesar de que están heridos, su mirada está, la vista de ambos están como en el cielo, buscando consuelo en lo divino, buscando ese sentido de que al final siempre están haciendo lo correcto. Tanto en la pintura como en el póster reflejan como esa convicción, una fe hacia Dios, hacia los ideales, aunque el mundo parezca ir en contra de ellos, también se refleja como esa personalidad de Matt Murdock en la que se ve a sí mismo como un mártir. Matt es un héroe trágico, sabe que hacer el bien siempre va a conllevar un gran precio y un gran sacrificio, como Jesucristo. Otras de las muchas inspiraciones de Daredevil, pues sabemos cómo Jesús dedicó su vida haciendo el bien y que al final es crucificado. También se le ve como en la infancia de Matt Murdock, con la muerte de su padre, ver que su papá en el último momento decide hacer lo correcto, es asesinado, un hecho que siempre marca el sentido como de justicia que tiene Matt. Y tanto Matt como San Sebastián son símbolos de fe, fortaleza y resistencia.
Para el caso de Punisher también vemos que hay una pintura inspirada en el póster, que es la pintura de David sosteniendo la cabeza de Goliat. Esta pintura refleja la fuerza y determinación que tiene The Punisher y David en eliminar al enemigo de su camino y darles como ese fin en definitivo. David en la Biblia fue un gran estratega militar y pese a enfrentarse a un gigante, pudo superar las circunstancias contra todo pronóstico. Incluso hay un versículo que habla de David, que es la primera Samuel 18:7, que dice, y las mujeres cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Entonces, como ese nivel como de efectividad, podemos decirlo, en hacer a un lado a sus oponentes, justo como The Punisher. Y es que una de las apariciones de The Punisher se ve que varias personas buscando quién era el que estaba atacando a los clanes decían que esto era obra de un ejército, pues nos enteramos de que no era un ejército sino era una persona y era Frank. Por último también está el póster de Karen Page en la que se ve su escritura bastante concentrada como lo hacía San Jerónimo en la pintura y las características de la pintura pues obviamente se ve como la inteligencia y la dedicación que tiene, además de que se ve como el escritor lleno de papeles en desorden, lo que significa que tanto Karen y como San Jerónimo están ocupando toda su concentración y toda su energía mental en la investigación dejando a un lado la pulcritud. Sin duda también siento que le han dado un giro bastante bueno, bastante positivo a Karen Page, porque en los cómics también es como bastante cuestionable. Ya sabemos a veces que en esa época cómo trataban a los personajes femeninos y aquí le supieron dar la tuerca, darle como ese giro y el cambio de encuadre a un personaje bastante profundo y muy interesante. También quería hablar sobre el viaje del héroe, que esto fue ideado por Joseph Campbell y también vemos como el viaje trágico del héroe también se ve reflejado en la Biblia. Yo quiero hablar como de tres personajes así rápidamente, Jesús, Jonás y Job. En los tres se vio tres puntos importantes en su vida, muerte y resurrección, justo como Matt Murdock. Aquí hago un paréntesis y la muerte no siempre es retratada de forma literal. Como en el caso de Jonás, pues su muerte es representada al ser atrapado en el pez y Job cuando perdió pues a todas sus riquezas y toda su familia. Hablando también de más simbologías y referencias al catolicismo y la figura de Dios y el diablo, también lo podemos ver como en la tercera temporada, cuando Matt cae del edificio, en la primera escena, que él cae del edificio y es herido. Como dije al principio, la primera escena de las temporadas de Netflix siempre muestran como ese tono que va a tener la temporada en general. En el caso de la primera temporada, cuando nos están introduciendo al personaje, nos están mostrando a Matt en la iglesia, mostrándolo como uno de sus pilares fundamentales, como dije al principio. Y en el caso de la tercera ocurre lo mismo. En la tercera temporada vemos que aquí se puede ver que Matt cae y su cuerpo hace la forma de una cruz y además nos muestra que está sumergido en el agua. En el cristianismo, cuando se realiza un bautizo en el que te sumerges en el agua, sumergirte significa morir a tus pecados, morir a tu vida antigua, y cuando sales significa que has nacido de nuevo. Como dice en el viaje del héroe, resurrección del héroe. Esta imagen ya nos da a entender hacia dónde va la trama. Born Again. Cuando Maggie lo sostiene también y él está herido, hace una referencia al cómic que al mismo tiempo hace referencia a la piedad de Miguel Ángel. Otra escena también está en la pelea de la iglesia con Poindexter, porque vemos como el espacio más sagrado para Matt es mancillado por el diablo y por el reflejo de lo que podría ser Matt se abraza esa oscuridad, esa violencia. También vemos en esa escena al padre Landon, que ha sido uno de los pocos que ha permanecido en la infancia y en la vida adulta de Matt Murdock. También vemos cuando sufre su crisis de fe, cuando descubre que Maggie es su mamá y no solo eso, pues vemos cuando sufre su crisis de fe, cuando la gota que derramó el vaso, cuando descubre que su madre Maggie es una monja, también pues que descubre que el padre Landon sabía todo esto y decide ocultarlo. Es un golpe bastante duro para él, porque el padre representa como esa búsqueda por la salvación, siempre cuando él buscaba guía, refugio, siempre iba con él y saber que la representación de sus ideales católicos le oculta algo tan importante como saber que su madre es Maggie, pues es cuando ya se tambalea más y cuando ese último pilar se derrumba para él, pues decide ir y acabar con Wilson Fisk. Por último vemos el personaje de Job, un personaje bíblico en el que se siente más identificado, donde toda su vida y la identidad de ambos personajes han sido despojados. Al final entiende que necesita ayuda, que no puede hacer esto solo, que es más fácil cuando la justicia es parte de todos y avanza cuando perdona los errores que cometieron en el pasado y que lo alcanzaron. En el caso de Maggie, pues que ya finalmente la perdona, se abre un poco más a sus amigos y finalmente nace de nuevo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy.
Muchas gracias por escucharme, por analizar este personaje conmigo. Hay mucho tema por qué hablar. Siento que me quedé bastante corta, pero el episodio estaba bastante largo. Si quieren que hable un poco más, no sé, sobre los colores que manejaban, movimientos de cámara y todo eso, que también es muy interesante. Netflix supo darle identidad a Daredevil con todos estos matices, con, no sé, las secuencias de los pasillos, las secuencias de acción, con los colores que manejaban y todo, o sea, es bastante interesante por explorar. Si quieren que haga un episodio de esto, pues díganme. Si quieren que hablen de algún personaje también, háganmelo saber en los comentarios. Ya saben qué hacer, suscribirse, darle me gusta, comentar. Yo voy a estar bastante atenta. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Dani y hasta la próxima.